La Inmaculada, estamos ya respirando en el ambiente la belleza de esta fiesta y como en tantos otros casos nos enseña a vivirla, nuestro inolvidable Benedicto XVI dedicó muchas reflexiones a la Inmaculada. Solo una homilía larga, la de su primer año, 2005, pero luego todos los demás años, por la mañana el Ángelus, muy sabroso. Por la tarde, la oración ante el monumento de la Inmaculada en la Plaza de España en Roma, muy entrañable también. Y son reflexiones muy provechosas. En aquel primer Ángelus de 2005, el Papa dijo que en María se realiza la vocación de todo ser humano. Por eso Dante, en su Divina Comedia, en el Canto del Paraíso, dice que María es el término fijo de la voluntad eterna. O sea, como si dijéramos, allí donde está clavado para siempre el querer de Dios, lo que realiza todo el deseo de Dios ha quedado fijo en María, porque Él, el Creador, en su plan de salvación, la escogió de antemano para ser madre de su Hijo. Entonces, ¿a qué estamos llamados todos nosotros? Según San Pablo, según el Espíritu Santo, a ser santos e inmaculados en presencia de Dios por el amor. Y decía Benedicto XVI, al mirar a la Virgen, se aviva en nosotros sus hijos la aspiración a la belleza, a la bondad, a la pureza de corazón. Su candor celestial nos atrae hacia Dios, ayudándonos a superar la tentación de una vida mediocre, hecha de componendas con el mal, para orientarnos con determinación hacia el auténtico bien, que es fuente de alegría. Y en el Ángelus del año siguiente, en el 2006, el Día de la Inmaculada siempre, Benedicto XVI dijo que María fue elegida por Dios a causa de su humildad. ¿Qué contiene este dogma hermoso de la Inmaculada? No solo que ella no cometió pecado alguno, sino que fue preservada incluso de la herencia común del género humano, que es la culpa original. ¿Y esto por qué? Por la misión a la que Dios la destinaba, ser madre del Redentor. Y añadía al Papa que el nombre más hermoso de María, aunque suene raro en griego, pero es una sola palabra, es Kecharitomene. Nosotros traducimos gracia plena, llena de gracia, pero es imperfecto porque el griego quiere significar aquella que ha sido llenada de gracia, la que ha sido absolutamente amada. Este es el nombre de María, la amada, la escogida para acoger el don más precioso, Jesús, al que Benedicto XVI llama el amor encarnado de Dios. Y lo mismo que decimos el Verbo se hizo carne, podemos decir el amor se hizo carne. Se hizo carne de una mujer, se hizo carne en María. Por eso, en ese mismo verso de la Divina Comedia en que Dante llama a María término fijo del designio eterno, primero la llama Virgen Madre, hija de tu Hijo, porque su Hijo es Dios y su Hijo es un solo Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso María, hija de tu Hijo, la más humilde y la más alta de todas las criaturas. ¿Por qué la llamamos Kecharitomene, llena de gracia, la amada? Porque Jesucristo es la fuente de la gracia. Y al acogerlo a Él, María quedó llena de esa gracia. Y por fin, y termino, en el Ángelus del año siguiente, 2007, Benedicto nos enseñaba a vivir el Adviento de la mano de María, porque para llegar a Jesús
luz verdadera, sol que ilumina las tinieblas. Necesitamos luces cercanas a nosotros, personas humanas que reflejen la luz de Cristo. ¿Y qué personas más luminosa que María?, se preguntaba el Papa. ¿Quién mejor que ella, la aurora del día, la estrella de la esperanza, para guiarnos en nuestro camino? Qué gran don, decía, tener por madre a María Inmaculada. Una madre resplandeciente de belleza, transparente al amor de Dios. Y añadía un tema que le era muy querido al Papa Benedicto, lo mismo que había sido para Juan Pablo II. Pienso en los jóvenes de hoy, que han crecido en un ambiente saturado de mensajes que proponen falsos modelos de felicidad. Esos muchachos y muchachas corren el peligro de perder la esperanza, porque a menudo parecen huérfanos del verdadero amor que colma de significado y alegría la vida. Muchas experiencias, por desgracia, nos demuestran que los adolescentes, los jóvenes e incluso los niños son víctimas fáciles de la corrupción del amor, engañados por adultos sin escrúpulos que, mintiéndose a sí mismos y a ellos, los atraen a los callejones del consumismo. Incluso las realidades más sagradas, como el cuerpo humano, templo del Dios del amor y de la vida, se convierten en objetos de consumo. Y esto cada vez más pronto, ya en la preadolescencia. ¡Qué tristeza! Cuando los muchachos pierden el asombro, el encanto de los sentimientos más hermosos, el valor del respeto del cuerpo, manifestación de la persona y de su misterio insondable. Y frente a esta avalancha que ha asolado el mundo de impureza, de hedonismo, de desesperanza, de consumismo materialista, ¿qué podemos oponer a esta marea siniestra?, decía el Papa. María Inmaculada, porque ella es la hermosura y la santidad, y porque Jesús nos la dio en la cruz como madre. Estos pensamientos y otros muchos iba desgranando para preparar esta fiesta este Papa, que no dedicó ningún documento especial a la Virgen, como habían hecho los anteriores. Pero no hizo falta, porque se puede componer un hermoso y grande documento si se va recorriendo todo su magisterio, toda su doctrina. Nunca dejó de hablar de la Virgen con una ternura entrañablemente conmovedora. Por eso, en esta antevíspera en que estamos ya de la fiesta grande de la patrona de nuestra pobre España y de quien es modelo de nuestras almas y Madre Dulcísima, que nos estimulemos a amar un poco más a la Virgen y a dejarnos amar por ella, para que nos transforme en esa capacidad de amor que ella fue. Así sea. En el Ángelus del Día de la Inmaculada del año 2008, Benedicto XVI dijo que este misterio, el de la Inmaculada Concepción, nos recuerda dos verdades fundamentales de nuestra fe. Una muy fea y otra muy bonita. Primero, el pecado original. Después, la victoria de la gracia sobre el pecado. ¿Y por qué? Porque esto resplandece de manera admirable en María, la gran vencedora de Satanás. Y es muy evidente, decía el Papa, la experiencia del mal en el mundo. No hay más que mirar alrededor. Y entonces es fácil preguntarse si Dios, que es bondad absoluta, lo ha creado todo, ¿de dónde viene el mal? Y esta respuesta a la pregunta se encuentra en las páginas primeras de la Biblia. Dios creó todo. Y en particular, con más cariño, creó al hombre a su propia imagen. Pero Dios no creó la muerte. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo,
que sedujo al hombre. Y este es el drama de la libertad. Decía el Papa, libertad nuestra que Dios acepta hasta el fondo por amor nuestro, pero prometiendo que habrá un hijo de mujer que aplastará la cabeza de la antigua serpiente. Y esta es María, la mujer predestinada a ser la madre del Redentor, la llena de gracia, el refugio común de todos los cristianos, dice San Andrés de Creta. Y por eso terminaba ese Ángelus el Papa diciendo, en María Inmaculada contemplamos el reflejo de la belleza que salva al mundo. Recordemos aquella frase de Dostoyevsky, el escritor ruso, en una obra que se titulaba nada menos que El idiota, y en esa obra él escribió esa frase formidable: la belleza salvará al mundo. ¿Dónde está condensada toda la belleza humana posible? En una mujer, María. Por eso en ella contemplamos la belleza que resplandece en el rostro de Cristo y al reverberar en ella nos da una belleza totalmente pura, humilde, una belleza sin soberbia, sin presunción. Y como decimos, cada día 8 de diciembre en el Ángelus, el Papa desgranó un aspecto de la fiesta. El 2009 se preguntaba, ¿qué significa que María es inmaculada? ¿Qué nos dice este título a nosotros? Entonces explicó un poco 2 pasajes de la Escritura. El capítulo 3 del Génesis, que llamamos el protoevangelio, una mujer pisará la cabeza de la serpiente, y el Evangelio de la Anunciación en San Lucas. Dice el Papa que ese protoevangelio del Génesis, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo, él te aplastará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Dice que es el anuncio de una revancha, porque en los primeros momentos de la creación parece que prevalece Satanás, pero vendrá un hijo de esa mujer que le aplastará la cabeza. O sea, Dios vencerá a través de una mujer. Por medio de una mujer vencerá el bien, y esa mujer es María. Y después explica el pasaje de la Anunciación diciendo, el mundo estaba muy mal, el pueblo escogido Israel estaba muy mal, pero había un resto, había una partecita pequeña, había una lucecita de esperanza. Era muy aparentemente insignificante, muy escondida, no brillaba a lo grande, estaba metidica en el fondo de una habitación de una pobre casa de Israel en Nazaret. Y ahí estaba María. De la pequeñez salió todo. Del sí de una jovencita volvió a resurgir la humanidad. Y añadía al Papa preciosamente, qué inmensa alegría es tener por madre a María Inmaculada. Cada vez que experimentamos nuestra fragilidad y la sugestión del mal, podemos dirigirnos a ella y nuestro corazón recibe luz y consuelo. Incluso en las pruebas de la vida, en las tempestades que hacen vacilar la fe y la esperanza, pensemos que somos sus hijos y que las raíces de nuestra existencia se hunden en la gracia infinita de Dios. Y continuó. Los años siguientes podemos espigar un poco, aunque sea brevemente, explicando las bellezas que encierra esta fiesta de la Inmaculada. En el año 2010 se detuvo en el saludo del ángel, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y dijo que este es el nombre propio de la Virgen, llena de gracia, y que es una expresión para nosotros muy familiar porque la pronunciamos desde la infancia. Ayer rezaba yo varias veces durante el día el Ave María con esas niñas de 3 años y de 1 año, y lo rezaban tan bien como yo, y al final decían una jaculatoria, su papá empezaba así: Jesucito, estamos deseando, y las dos decían con su lengua de trapo, comulgar. Estamos deseando comulgar.
pero primero decían el Ave María y lo decían muy lindamente con la inocencia con que reza un niño, por eso es la oración más potente de todas. Primero la del sacerdote, pero después la oración del niño y del enfermo. Pues para nosotros es un título familiar, María llena de gracia, y explica todo el misterio de la Inmaculada, que significa María colmada desde siempre del amor de Dios. María que nos dice que la gracia es más grande que el pecado, la misericordia de Dios más poderosa que el mal, que todo puede transformarse en bien, que el hombre tiene un corazón herido, enfermo, incapaz de curarse por sí solo, que en la raíz de todo el mal está la desobediencia a la voluntad de Dios y el hecho de que la libertad humana ceda a la tentación del maligno. Pero Dios, añadía Benedicto XVI, no se cansa, no desfallece en su designio de amor y de vida, y ha preparado una alianza nueva y eterna sellada con la sangre de su Hijo. ¿Y quién se ha aprovechado la primera criatura de esa alianza sellada en la sangre? María Inmaculada, porque fue preservada anticipadamente del pecado y se benefició anticipadamente de la muerte redentora de su Hijo. Por eso, terminaba el Papa ese Ángelus, con su corazón inmaculado ella nos dice: confiad en Jesús, Él os salvará. Un año después, al rezar el Ángelus en el 2011, se refería el Papa al Beato Pío IX, a la bula Ineffabilis Deus de 1854, con la que estableció, mejor dicho, promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción. Y decía que la Virgen con su sí acercó el cielo a la tierra, convirtiéndose en Madre de Dios y nodriza de nuestra vida, como dice San Romano el Meloda, un antiguo santo. Y después citaba otro santo del siglo VII, San Sofronio, que ora así a María: tú, María, superas todos los dones que la magnificencia de Dios ha derramado sobre cualquier persona humana. Más que todos, eres rica tú por la posesión de Dios que ha puesto su morada en ti. Y después citaba a otros santos, hablando todos de la Virgen: San Beda el Venerable, Santa Hildegarda, a quien Benedicto XVI había declarado doctora de la Iglesia, y por fin San Bernardo, el gran cantor de María. Y para terminar, el 8 de diciembre de 2012, cuando faltaba poco para que Benedicto XVI anunciase aquella sorprendente renuncia suya, en el Ángelus de ese día, era el año de la fe, el Papa se detuvo en hablar de María como la creyente. Bienaventurada tú que has creído. Con su fe, María representa al resto de Israel, la raíz santa que los profetas anunciaron. En María la palabra de Dios encuentra escucha, recepción, respuesta. Halla aquel sí que le permite hacerse carne y venir a habitar entre nosotros. En María la humanidad, la historia, se abren realmente a Dios, acoge su gracia, están dispuestas a hacer su voluntad. Y añade una frase redonda como tantas suyas: María es expresión genuina de la gracia. Pensamos en la gracia, estudiamos la gracia, hablamos la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un ser divino que nos hace herederos, hijos de Dios y herederos de la gloria. La gracia es una participación física en la vida de Dios. Conceptos teológicos que no llegamos a penetrar. Es más fácil decir: la gracia es María y María es la gracia. Ella está llena de gracia, como la Iglesia, que a pesar de las fealdades que nosotros nos empeñamos en echarle encima, en cuanto esposa de Jesucristo, es
toda gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada. Y por eso María nos enseña a comprender la gravedad del pecado original y la maravilla de la gracia, porque en ella, decía el Papa, no hay oposición alguna entre Dios y su ser. Ella existe en plena comunión con Dios, totalmente de acuerdo con Dios. Hay un sí recíproco, de Dios a ella y de ella a Dios. ¿Por qué está María absolutamente libre del pecado? Porque está totalmente expropiada de sí misma para Dios, porque está llena de la gracia, llena del amor de Dios. Y la Inmaculada, terminaba Benedicto, demuestra que la gracia es capaz de suscitar una respuesta, que la fidelidad de Dios sabe generar una fe verdadera y buena.